Se espera que el Senado de Texas, de mayoría republicana, apruebe la propuesta de ley SB4, la cual endurecería las medidas contra la inmigración indocumentada en todo nuestro estado. Pero para abordar este tema hemos invitado esta tarde al cónsul general de México aquí en la ciudad de Laredo, el licenciado Juan Carlos Mendoza Sánchez. Juan Carlos, me da mucho gusto tenerte aquí de regreso. Bien, gusto. Respuesta de las autoridades mexicanas a la inminente firma por parte del gobernador de esta propuesta SB4. Bueno, México tiene muy claro el asunto. México respeta el derecho soberano de Texas de hacer sus políticas públicas y de hacer las legislaciones conforme a sus propios intereses. Pero igual, así como respeta la soberanía de Texas, pues también quiere que Texas respete la soberanía mexicana. Y así como Texas tiene derecho a hacer sus leyes, nosotros también tenemos derecho a implementar nuestras leyes y a decir qué hacemos y qué pasa en nuestro territorio. En otras palabras, lo que no va a ocurrir es que Texas haga una ley para ponerla en marcha en México como pretende la SB4. Eso te lo garantizo, no va a ocurrir. Pero un momento, ¿a qué te refieres que la SB4 va a ser una ley que va a interferir con el sistema legal de México? Bueno, porque la SB4, entre otras cosas, tiene la intención de regresar a México a quien ellos decidan que tienen que regresar por México. Pero entraron por México, entonces que regresen por dónde entraron. Perdón. La crisis humanitaria en la frontera es mayormente por personas venezolanas no mexicanas, ¿sí? Los venezolanos no son mexicanos. De hecho, el grupo que más creció en los últimos años ha sido el venezolano. Y yo te pregunto, ¿cómo le hicieron los venezolanos para llegar a los Estados Unidos? Pero te enfocas en los venezolanos, también hay muchos hondureños, salvadoreños, guatemaltecos. ¿Cómo le hicieron todos ellos para llegar a Estados Unidos? Atravesando por México. Bueno, nadie entonces, los detuvo, nadie los deportó, nadie los encarceló, no hubo redadas de inmigración. ¿Por qué todas se está apuntando a México cuando los venezolanos cruzaron por Colombia, cruzaron por Costa Rica, cruzaron por Panamá, cruzaron por El Salvador, cruzaron por Guatemala, ¿sí? Cruzaron por 6 países antes de llegar a México? ¿Por qué es nada más la última parte? ¿Por qué no se ve la última escala? Bueno, ese es el problema, que no se ve el asunto de la migración como un asunto integral, como un asunto del vecindario. Se ve un asunto policíaco, un asunto donde se quiere criminalizar a la gente y decir, pues aquí entraron por aquí se los regresamos. Y entonces es la política del avestruz, es la política de pongamos muros, pongamos una política muy fuerte para que ya no crucen la frontera, se los regresamos. Y lo que pasa ahí parece que no ocurre y así no se trata. Estados Unidos fue el país que más se benefició durante 6 o 7 décadas, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con un orden internacional. Y no se vale y no se puede pretender hoy que lo que ocurre en el continente es asunto de Venezuela, de Honduras, de... Licenciado, si me permite, durante 4 años el expresidente Donald Trump hizo lo mismo y nadie se quejó en México. Al contrario, AMLO fue un muy buen amigo del expresidente. Para nada, lo que ocurrió fue totalmente diferente. Lo que ocurrió... Permanecer en México era totalmente diferente. Sí. Era y el título 42 que expulsaban de manera expresa a los indocumentados a la frontera rumbo a México. El título 42 es una excepción a la ley de salud de los Estados Unidos, que es diferente. Pero los reportaba de manera... Pero estaban reportando expedita a mexicanos. A mexicanos. No, exportaban. Claro. Exportaban no, todos. por supuesto, no. El MPP hizo un acuerdo con Trump para permanecer en México. Mientras tanto, se definía su situación para que entraran a Estados Unidos. Y la deportación con el MPP, con Trump, es que era, si un venezolano, si un francés o cualquier persona llegaba, el que sea, ¿sí? De Bangladesh, podía permanecer en México por acuerdo, por acuerdo del gobierno mexicano. Si finalmente no se les concedía el asilo, la responsabilidad de deportarlo a su país de origen era de los Estados Unidos. Las deportaciones tienen ese principio básico. Con el tiempo que nos queda, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado a raíz de esta propuesta del ISB4 y en una de sus partes dice, y cito textual, respetuosamente externamos su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos, así como de establecer sus propias políticas de interacción o de internación a su territorio.
Esto es lo que dice la Sí, por supuesto. Cancillería. Está exigiendo que se respeten los derechos de los connacionales. Pero es que los connacionales vinieron a este país porque no respetaban sus derechos en México, licenciado. No, bueno, pero a ver, es otra cosa. Cuando no se puede estar criminalizando... Pero no se le puede estar exigiendo a un gobierno de Estados Unidos o al gobierno de Texas que haga lo que no hizo el gobierno mexicano por su presidente. No se le está exigiendo. Lo que está diciendo y lo que dice ese párrafo es que el gobierno de México, conforme a las leyes internacionales, va a ejercer su derecho, independientemente de cualquiera que sea la legislación que hagan los tejanos, de defender el debido proceso a que tienen derecho conforme a las leyes propias de los Estados Unidos cualquier persona. Eso es lo que se está diciendo ahí. Y por cierto, ojalá y hablemos después sobre la propuesta de ley de Goldman, la HB 6404, porque es una propuesta de ley para detener el paso de armas a México como una de las medidas interesantes para desmantelar el tráfico y garantizar la seguridad de la frontera de Estados Unidos. Creo que ese tema que usted propone, que se me hace sumamente importante abordar, lo podemos tocar en una próxima entrevista, dedicada por entero a ese Con mucho toque. gusto. El gusto es mío, licenciado Juan Carlos Mendoza Sánchez, cónsul general de México en Laredo. Me dio mucho gusto traerlo aquí. Igualmente. Con permiso. Hacemos escala técnica, regresamos con más información.